Buenas tardes, mi nombre es Félix Reyes. Hoy tenemos a la doctora Maripaz Mera, quien fue usuario de PrEP en el año 2025 y nos va a contar un poco sobre su experiencia preparándose para el ENURM de dicho año. Buenas tardes, doctora. Hola Félix, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Primero que todo, quiero preguntarle, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De qué escuela de medicina te graduaste? ¿En qué año te graduaste? Ok, bueno, como ya dijeron, yo soy la doctora Mari Paz Mera. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Yo soy de Santiago, entonces estuve en el campus de Santiago. Yo comencé a estudiar medicina en el 2018 y me gradué el año pasado, el 2024, en junio, creo. Oh, wow. Y ya está tomando el ENURM dentro de un año posgraduación, así que me alegro por usted. Sí. Hablando del ENURM, ¿en qué consistió tu método de preparación y tu método de estudio? Cuando yo comencé a averiguar sobre los diferentes recursos que yo podía utilizar para estudiar, dos de los que más llamaron mi atención fueron tanto PrepMed para ir haciendo muchas preguntas, que era algo que siempre me interesó, porque siempre veo eso como un recurso muy necesario y que te ayuda a muchas cosas más que solamente para el conocimiento, pero también sabía que yo quería reforzar como varios conceptos y algunas, por ejemplo, algunos temas en la universidad que tal vez yo no fui muy diestra en esos temas y así. Entonces también por eso utilicé CTO, porque quería tener como ese contacto con profesores y clases, aparte de también hacer las preguntas en PrepMed. Entonces, al principio, esa fue mi preparación. Yo todos los días seguía el programa de las 20 semanas que está en los boletines de PrepMed. Eso fue como lo primero que hice. Entonces, en todo este tiempo yo también estuve haciendo mi pasantía. Entonces, yo lo que hacía es que hacía PrepMed en la mañana y CTO en la tarde. Cuando yo llegaba a mi casa, leía lo que tenía que leer, porque sentía que yo era más ágil, por ejemplo, llenando una pregunta entre consultas y así, que poniéndome a leer un tema y después pausándolo y después teniendo que seguir y así, pero con las preguntas eso sí se me hizo un poco más fácil. Después de hacer eso, cuando ya tenía 1 o 2 meses, sentía como que estaba haciendo muchas cosas, pero era tanta información que necesitaba algo para retener un poco más la información. Entonces me recordé de un recurso que utilicé en la universidad, que fue Anki, que son como flashcards, pero que ellos te lo van presentando de una manera paulatina, de acuerdo a la Ujú. curva del olvido, que eso es lo que me gusta más de esa plataforma, y comencé a utilizar eso. Entonces, de las mañanas, entonces ahí comencé a hacer Anki y PrepMed en lo de pasantía, antes de llegar a mi casa, y después en la tarde seguía con seteo si me daba tiempo a terminar todo lo que me propuse en la mañana. Si no hacía todo en la tarde, noche. Wow, eso es un horario de estudio que requiere mucha Intenso. dedicación y, y mucho tiempo. Me alegra que usted haya podido mantenerlo. Eh, ¿Cuál fue su reto más grande preparándose para el ENURM? Mi reto más grande tiene que ver con eso mismo que usted mencionaba y como le decía, que realmente era un horario muy intenso. Las personas a mi alrededor me decían, tú te vas a volver loca, Maripaz, relájate. No todos los días tú tienes que hacer esto. O sea, me decían, por ejemplo, si tú no vas a terminar de leer lo de CT hoy, no lo leas, ya, estás tranquila, síguelo mañana. Pero yo tenía como siempre he tenido como esa disciplina de realmente desde la universidad y no me sentía tranquila hasta que yo podía tachar esas tres cosas de esos tres recursos que yo utilizaba de mi checklist diario. Y eso fue difícil porque tuve que hacer muchos sacrificios, había salidas o actividades que yo quería hacer y no lo hacía. Por ejemplo, en mi misma pasantía, yo le decía a las personas que estaban conmigo, como que miren, yo quiero hablar con ustedes, yo quiero estar haciendo coro y todo, pero yo todo el tiempo que yo no estaba atendiendo pacientes era estudiando. Y ellos obviamente me entendieron, me apoyaron. Obviamente yo sí hablaba y hacía coro con ellos, pero había momentos que yo tenía que decir como que, ok, me tengo que ir o al consultorio o a las vacunas, que eran los sitios un poco más calmados del centro. Y ahí yo estudiaba y cuando terminaba, pues seguía con las cosas. Y mantener eso por todo el tiempo que estuve estudiando fue difícil, pero siento que valió la pena. Eso demuestra un nivel de compromiso superior y obviamente es un precio que hay que pagar para obtener buenos resultados como los suyos. Em,
¿cuánto tiempo duraste preparándote para el ENUR? Me explico. ¿En qué mes del año empezaste a estudiar considerando que el ENUR ocurría la primera semana de marzo del año que viene? Ok, yo siento que tal vez no fue con tanto tiempo, pero siento que fue el necesario para mí, porque realmente al principio al principio del año pasado, no estaba segura todavía si iba a coger el ENUM, tenía pensado, tenía otros planes, pero al final sí decidí tomarlo, pero esa decisión vino más o menos en el tiempo que inicié mi pasantía, que fue a finales de junio, entonces fue como en la primera semana de julio, digo que comencé. Y desde ese día que yo comencé, que no sé específicamente cuál día fue, pero de esa primera semana de julio hasta el examen en marzo, eso fue estudio todos los días. Desde julio 2024 al ENUR 2025, Ujú. ¿cuántas horas por semana en promedio le dedicabas al estudio? Bueno, ¿qué les digo? Fueron muchas realmente. Yo siento que entre todas las cosas que yo hacía, como mínimo, o sea, diciendo el día tal vez que yo menos hacía, podía ser 4 horas, pero es que si yo tenía que tomarme hasta 8 horas al día, yo lo hacía, realmente. Y en los fines de semana también podía durar el día entero estudiando. Y en un día promedio de estudio, ¿cuántas horas tú dirías que tú estudiabas dedicado al ENUR? Yo creo que puede ser 5. Ujú. Eso sería como ¿No? un promedio. A veces más, muy pocas veces menos, pero sí. ¿Tomabas algún día de descanso durante tu preparación? ¿Algún día que estaba fijo, que ese día no se tocaba el material ENUR? Sí, al principio, especialmente cuando todavía no había comenzado, perdón, a hacer Anki, usualmente los domingos. Yo decía como que, ok, ya este es mi día de descanso, si tenía que el sábado aprovechar y adelantar algo para no tener que dejarlo para el domingo, eso hacía, pero ya cuando se acercó más el examen, hasta los domingos. Y cuando comencé a hacer Anki hay que hacerlo todos los días porque si no se te van Ujú. acumulando. Es un estrés realmente Anki, pero es muy buena. Lo que pasa es que hay que es un compromiso muy grande. Entonces, cuando comencé a hacer Anki los domingos, solamente eso. Y ya. Y lo hacía en la mañana y ya mi domingo libre. Y mencionaste que durante tu tiempo de estudio hacías las preguntas y Yankee en la mañana. ¿Cuánto tiempo tú dirías que tú le dedicabas en una mañana promedio o en una semana promedio a hacer preguntas de PrepMed? Ok, yo diría que al principio puede ser que en las mañanas me tomaba como 1 hora, creo. Porque yo siempre, y me relajan de que yo abro mi CPN y realmente como quien dice verdad. Entonces yo siempre llego aproximadamente 1 hora antes de la hora que se comienza y esa hora era haciendo prep. Y ese es en verdad también un buen consejo para las personas que viven en el área metropolitana. Si saben que se van a tener que enfrentar con tapones, salgan una hora antes, lleguen una hora antes y sean el mejor pasante de su unidad, llegando temprano y simplemente dando esa hora extra, estudiando tranquilo hasta que inicie el pase de guardia o lo que sea que tengan que hacer. Ese es tremendo consejo. Dicho eso, ¿cómo te sentías a medida que se acercaba el ENURM, esa semana antes, ese mes antes? ¿Qué iba pasando por tu mente? Bueno, realmente yo estaba muy nerviosa, pero yo intentaba como bloquear esos pensamientos porque a veces yo me ponía a estudiar y me ponía nerviosa y decía, Dios mío, todo el mundo está estudiando para lo mismo. Y yo comenzaba a pensar, ¿qué conocimiento tendré yo que no tendrán las otras personas? Porque todos estamos estudiando para lo mismo. Y eso a veces me ponía nerviosa y decía, ay Dios, me faltan tantos días, faltan tantas semanas. eh, y así, pero realmente esos pensamientos intentaba bloquearlo y los días antes me sentía nerviosa, pero también como un poco en paz. Tenía mis momentos, obviamente, de angustia, pero en general yo siento que me sentí en paz. Y dicho eso, ¿cómo te sentiste el día del ENURM? ¿Estás entrando? ¿Te sientas? ¿Qué sientes? Ok, en ese momento ya yo no pensé, bueno, ya yo estoy aquí, ya yo estoy metida en el lío, vamos a resolver como podamos. Pero cuando a mí me entregaron el examen, las personas que lo cogieron saben que al principio
hay una partecita como que hay que escribir tu nombre, Ujú. la fecha. Obviamente yo desde que comencé a estudiar, el día que yo más había esperado en mi vida es ese día de marzo, que íbamos a coger ese examen. A mí se me olvidó la fecha. O sea, cuando yo en esa primera página, que yo escribí mi nombre y todo, y yo, Dios mío, ¿qué día es hoy? Y yo comenzaba a pensar, de que, pero Dios mío, es el día del examen, yo llevo esperando este día tantos meses, y de verdad, o sea, eso fue en blanco, o sea, yo no, de verdad, yo no pude recordar la fecha hasta como el final. Y como que me estresé en ese momento porque se me olvidó la fecha, se me va a olvidar todo. Y yo dije, déjame pasar esa página, a mí no me importa si tengo que pasar la vergüenza de preguntarle a los jurados qué fecha es hoy. Pero yo seguí. Las primeras preguntas, sí puedo decir que yo estaba súper, súper nerviosa, tal vez como las primeras 5 o 10 preguntas. Y hubo un momento que tuve que parar y decirme, Dios mío, Maripaz, tú has estudiado tantos meses para esto, tú sabes que tú puedes, todo ese conocimiento está en ti. Y ahí respiré un poco, me calmé y después de ahí todo fue excelente. Puede sonar gracioso, pero yo comenzaba hasta a hacer chistes en la mitad de yo llenar el examen. Yo, para yo animarme, yo, por ejemplo, decía, por ejemplo, había una pregunta eh, del virus del papiloma humano, que cuál era el común en el cáncer Ujú. cervicouterino. Eso es algo súper conocido, esa fue una de las preguntas fáciles. Y yo decía de que, ve lo que me están preguntando, déjame seguir, esto yo me lo sé todo. Y yo, esta era la forma que yo trataba de animarme en ese momento, que realmente yo lo que estaba era angustiada, pero esa fue como mi forma de calmarme y seguir y llenar todo lo que podía. Dicho eso, eh, esa es también una de nuestras recomendaciones en uno de los boletines, que si al principio te sientes abrumado o abrumada por el examen, simplemente seguir continuando leyendo preguntas, porque vas a encontrar una que va a ser tan fácil que no la puedes tener mal, y eso te llena de confianza de, hey, yo he estudiado para hacer esto no es más que otra simulación, simplemente que esta la estoy haciendo a papel y lápiz con un jurado al frente. Con respecto a ese tema, ¿cómo sientes que plataformas como PrepMed te ayudaron a ser una mejor opositora de exámenes? Ok, realmente para mí eso fue muy importante y siempre digo que PrEP fue un recurso muy importante, valga la redundancia, para mi preparación al examen. Especialmente al principio, porque obviamente hay solamente una cantidad limitada, aunque es grande esa cantidad, pero no es infinita, de preguntas. Y si tú estudias bien dedicado y lo haces todos los días y haces muchas preguntas, al final, pues por lógica, uno se la va a memorizar. Pero especialmente al principio, cuando uno nunca ha visto las preguntas antes, ese momento es súper clave para tú de verdad ver qué tú te sabes y qué tú no te sabes. Porque si al final ya tú te la memorizaste, pues ya cuando te salga tú te la vas a ver. Aunque de verdad te la hayas aprendido, pero ya hay algunas que uno, ah, esta era la pregunta, ok, pan, esta es. Pero en ese momento te ayuda a darte cuenta en qué materias tú estás fallando más, cuáles tú dominas más, para tú saber con cuál tú te debes enfocar más y con cuáles tú puedes estar un poco más seguro. Además, otra cosa que me gustó mucho, que no tiene que ver con el conocimiento, sino con que es una simulación del examen, o sea, y uno solo tiene que tomar de esa forma, o sea, ponerse, por ejemplo, tiempo. eh, es una cosa que uno está haciendo por uno mismo. Uno puede, por ejemplo, en la mitad de una pregunta de que buscar una cosa en Google, pero no, uno no se puede engañar a uno mismo. Entonces uno tiene que pensar como que ese es el momento de verdad del examen, y eso me ayudó a ir practicando cómo yo me iba a sentir en ese momento, qué yo haría si hay una pregunta que yo no me la sé, porque si las preguntas que uno se sabe, pues uno las llena y ya. Pero qué yo haría en caso de que haya una pregunta que no me sepa, cómo la descartaría, en qué pensaría. Y eso fue algo muy importante y una parte que yo aproveché mucho de este recurso. Me alegra que haya hecho eso, me alegra que hayas tocado uno de los puntos más sensibles para mí como parte del equipo que desarrolla el contenido para la plataforma, que es el tratar de evitar que los estudiantes se memoricen las preguntas, porque si no, no estamos logrando nada. Por eso dentro de nuestra plataforma hay muchas preguntas de relleno o que son permutaciones de otra pregunta donde solo cambiamos Venga, una una, palabra y es simplemente para retarlos, para asegurarnos que
las personas no estén simplemente memorizándose las palabras claves de cierta pregunta y eligiendo una respuesta, y Sí. inculcando en ustedes la habilidad de al menos siempre buscar leer la pregunta completa o siempre estar pensando, esto está muy fácil, me estoy perdiendo de algún gancho, déjame releerla. No, ok, sí, es esto que me están preguntando. Sí. Me alegra que le hayas sacado provecho a eso. ¿Qué cambiarías de cómo te preparaste para el ENUR? Bueno, hubiese comenzado Anki un poco antes también, pero EdMed y CTO lo hubiese dejado igual, o sea, eso que yo hice, entonces hubiese comenzado un chin antes Anki, y hay algunos temas que yo lo leí en los libros de referencia, pero solamente fueron de ginecología. Siento que hubiese querido leer un poco más, por ejemplo, de pediatría, cirugía, que son algunos de los temas más importantes, leer algunos temas clave, porque realmente por eso también me fui por lo de CTO, yo quería como algo un poco más resumido, porque toda esa lista de temas que pone la UAS, yo no creo que yo lo hubiese, yo personalmente, podido leer de todos los libros de referencia, todos esos temas. Pero algunos claves sí me hubiese gustado por lo menos verlo un poco más. Entendido. Y dicho eso, ¿qué consejos tienes para una Maripaz de hace un año que va a iniciar este proceso? ¿Qué quisieras decirle? Bueno, que confiara en ella, que tuviera calma, que todos los sacrificios que ella estaba haciendo en ese momento iban a valer la pena. Y un consejo que yo encontré en el camino, que no por eso lo voy a decir porque no fue en el principio, que si uno quiere lograr cosas extraordinarias, uno tiene que dar un esfuerzo extraordinario. Cor- Entonces, que estuviera tranquila y que confiara. Correcto, y eso es algo que vemos en las mismas estadísticas de detrás de la plataforma, que aquellos que son más consistentes o que llegan a un número más alto de simulaciones obtienen un mejor puntaje en el ENUR. Otra cosa, si tuvieras que empezar desde cero, eres interna en tu último año de la escuela de medicina, ¿qué hubieras hecho diferente de todo este proceso? Aunque suena, por lo que entendí desde el principio, que fuiste realmente eficiente en cómo alineaste tu pasantía con el estudio Lenur y todo, pero ¿tienes algún consejo para alguien que está ya en esa última etapa, que empieza desde cero y está tomando la decisión, hey, ¿qué quiero hacer con mi vida? Bueno, que se siente, que se analice, que sea sincero consigo mismo para pensar qué recursos necesito, qué siento que me funcionarán más, cuáles han sido mis métodos de estudio que me han funcionado en el pasado, qué recurso puedo utilizar ahora que se alinea a ese método de aprendizaje que yo tengo, que para ayudarme a lograr la nota que yo quiero para ese examen. Ser realista de verdad cuánto voy a estudiar al día, cuánto voy a estudiar a la semana, cómo me voy a organizar. Esas son cosas que yo hubiese querido tenerlas pensadas desde antes, pero como digo, yo tenía planes diferentes. Por ejemplo, cuando estaba terminando el internado, que después cambiaron, entonces tuve que hacer todo eso, digamos, bien rápido. Y algo que el estudiante dominicano, digamos, tiene es que a veces siento que tiran un poco para abajo el examen, creen que el examen son algunas palabras que no puedo decir en esta entrevista, pero realmente no es así. O sea, yo estudiando, uno de mis planes era estudiar para el MIR, Ujú. e incluso yo estudiando estudié algunas cosas para el MIR y después comencé a estudiar para el NURM. Y viendo las cosas de la NURM, las cosas que nos daban en las clases, algunas preguntas que salían, yo estaba como que, wow, realmente muchas de estas cosas yo me las sé por eso de que estudié para el MIR. Y las personas sí ven el MIR como un examen respetable, digamos. Y al final del día es el mismo conocimiento, porque la medicina es medicina aquí, en China, en Japón, en Suiza, donde sea, en África, donde sea. La medicina es la misma y hay que estudiar. Y el examen no es fácil. No es fácil porque tú nunca sabes a lo que te vas a enfrentar, nunca sabes cómo, si los nervios te van a traicionar en ese momento. Entonces, mientras más seguro tú estés del esfuerzo que tú hiciste y del conocimiento que tú tienes, mejor te vas a sentir en ese día del examen. Y de nuevo, no puedes subestimar el examen. Así mismo como tú quieres una plaza, hay miles de estudiantes más que también se están esforzando muchísimo
por esa plaza que tú quieres. Entonces, realmente valorarlo, no subestimarlo y dar el esfuerzo que realmente se merece, porque no es fácil, aunque la gente quiera ponerlo así. Estoy 100% de acuerdo con usted, no solo porque soy parte de un equipo que crea una herramienta para estudiar para este examen, pero le puedo decir, porque nosotros llevamos analíticas de esto, el ENURM aumenta de complejidad cada año. Queremos creer que hay un factor que es nosotros, hay mejores técnicas de preparación para el ENURM y las notas suben Ujú, y al final del día es una forma de cortar entre los aplicantes y de decidir a quién asignarle una plaza. Y eso es algo que también se lo tratamos de comunicar a los estudiantes en las primeras comunicaciones, los primeros boletines que mandamos. Hay una plaza para cada 5 de ustedes y esos 4 que no entran se ruedan para el año que viene y se siguen rodando y por eso vemos un número cada vez mayor de aplicantes. Hace 2 años eran 4,000, luego 5,000, luego 6,000 y es porque no se pueden aumentar las plazas por 1,000 en República Dominicana. Eso duplicaría las plazas de residencia. Y respecto a respetar el examen como un examen, eh, nosotros fallamos mucho como plataforma en no comunicar el valor del tiempo. Perder un año simplemente porque no quisiste estudiar más sopesado, más enfocado para el ENUR. Es un año que tú pierdes de tu vida, es un año que pierdes de ser un año más joven cuando vayas a otro país a hacer una subespecialidad. Es un año menos ganando como médico base a tiempo completo. Es un año más no estando de, moviéndote en dirección hacia tu objetivo final. Y ujú. eso es algo en lo que se nos hace difícil comunicárselo al estudiante de medicina y al recién graduado, porque también ellos se encuentran en un periodo de transición donde luego de estudiar por 5 o 6 años, por primera vez están trabajando, disfrutando un poco de la vida, pero en verdad la ventana del ENUR no es tan grande y hay que aprovechar ese tiempo. Así que me alegra que usted le haya dado la seriedad que se merece el examen y sobre todo que se lo comunique a otras personas, que usted vea su propia historia de éxito, vea cómo se compara el contenido con otros exámenes, porque probablemente el ENUR nunca vaya a ser un MIR, nunca vaya a ser un USMLE, pero lo que sí va a seguir siendo es una forma de separar a los 1,000 mejores de los otros que no son tan mejores. Y el trabajo de cada persona es tratar de estar en esos primeros 1,000 para poder elegir la plaza que quieren. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Algunas palabras que quiera compartir, alguna pregunta hacia mí, algo que quiera comunicar. Bueno, como estaba diciendo, que de verdad, por favor, a las personas que van a comenzar a estudiar para el examen o ya están estudiando, denle la seriedad que el examen se merece. Es un examen tedioso, obviamente, pero es un paso más para tú lograr tu sueño. Entonces, dale la importancia que te merece. Así mismo como tú sueñas y vives esa plaza, lamentablemente hay que pasar ese examen y no solamente pasarlo, hay que pasarlo bien para poder lograr tu meta. Dale el tiempo que se merece, comprométete con ti mismo, sé realista con ti mismo de ver cuánto puedes estudiar, cómo vas a estudiar, busca los métodos que te funcionen, si tienes compañeros que estudien contigo, si es lo que te gusta, porque hay personas que les gusta estudiar solo también. Eh, Busca compañeros buenos, de verdad, que no estén haciendo cheches, sino de verdad estudiando. Eh, y ese es más o menos como mi consejo. Y también obviamente decir que si en una primera instancia te fue mal, obviamente una nota no define tu conocimiento. Hay muchos factores del estrés, ansiedad, los nervios, pero utiliza todos esos sentimientos que tú tienes para impulsarte, darte más motivación y siempre recuerda por qué tú comenzaste. No porque tú comenzaste a estudiar para el NUR, sino porque tú comenzaste a estudiar medicina desde un principio. Es porque tú tienes un sueño, tienes una vocación. Entonces, haz todo lo que tú tengas que hacer, todo el esfuerzo que tengas que dar para tú lograrlo. Muchas gracias por esas palabras, doctora Mera. Le agradecemos mucho su tiempo.
eso ha sido todo por hoy y buenas Gracias. noches. Buenas noches.